del programa de posgrado en computación informática, quien nos va a hablar sobre mitigación del sesgo de género en un modelo de calificación crediticia. Listo, gracias. Bien, entonces, al igual que el expositor anterior, este es un trabajo que se presentó, en mi caso, para la tesis la tesis de computación, y se presentó ahorita en diciembre. Entonces, bueno, para comenzar, hablemos un poco sobre el problema que tenemos entre manos que tiene que ver con el sesgo. Entonces, empecemos a hablar de qué es el sesgo. Voy a hablar específicamente del caso de modelos de clasificación de crédito o scores de crédito, ¿verdad? Donde el problema que tenemos es, ¿verdad? Yo tengo esta población y necesito identificar quiénes son de alto riesgo y quiénes son de bajo riesgo, en el sentido de que vayan a caer en un impago o no. O sea, que me vayan a pagar de vuelta el crédito o no, a mí como institución, ¿verdad? Eh, la idea es entonces que ese modelo, ¿verdad? Me va a marcar, y yo aquí los pongo en verde y en rojo, ¿verdad? A esas personas que tienen alto riesgo o bajo riesgo. En rojo los de alto riesgo, en verde los de bajo riesgo. Ahora, si yo tuviera una bola de cristal a través de la cual yo pudiera determinar en última instancia, ¿verdad? Quién va a pagar y quién no. La idea es que mi modelo funcione más o menos así. O sea, que yo pueda obtener, ¿verdad? O sea, que mi modelo haya marcado en verde a la mayoría de la gente que sí paga y que haya marcado en rojo a la gente pues, que no iba a pagar de vuelta. Esta diferencia que hay entre estos dos grupos en la distribución de esas etiquetas entre esos dos grupos es lo que llamamos un sesgo. Entonces, ok, ¿qué pasa? Que si yo divido a esa población en base a otro criterio, en este caso los estoy dividiendo en base a su género, yo también puedo obtener una diferencia en la distribución de esas etiquetas. Y vean que en este caso, en este ejemplo, ¿verdad? Tengo a más mujeres etiquetadas aquí de color rojo que hombres, por lo menos proporcionalmente, ¿verdad? Y eso pues puede ser visto como algo problemático, ¿verdad? Y entonces tenemos que distinguir entre estos dos tipos de sesgo, que podríamos llamarle un sesgo aceptable y un sesgo discriminatorio. Entonces, el problema que yo tengo entre manos, ¿verdad? Es, por un lado, quiero tratar de reducir ese sesgo discriminatorio lo más posible, ojalá eliminarlo, mientras mantengo este sesgo aceptable que siempre es necesario, ¿verdad? En el modelo para mantener una buena exactitud del modelo. Entonces, vean que no es algo trivial porque tengo que mantener ambas cosas en equilibrio. Entonces, la pregunta que yo tenía entre manos era esta: ¿cómo hacemos para reducir ese sesgo discriminatorio en un modelo de calificación crediticia, manteniendo resultados que sean aceptables para el negocio? Eh, Entrando un poco en lo que es el estado del arte, ¿verdad? Lo que ya se conocía de este tema hasta el momento. Bueno, aquí presento rápidamente los resultados de una investigación que se publicó en 2021. En la cual lo que hicimos fue una revisión de literatura en la cual incluimos experimentos o casos de estudio que trabajaran en el contexto de calificaciones de crédito y específicamente, bueno, que tuvieran como objetivo medir o reducir el sesgo de género específicamente. Se encontraron 20 artículos, de los cuales solo uno de ellos era un caso de estudio, es decir, solo uno de ellos aplicaba sus metodologías sobre un modelo en uso, ¿verdad? En una institución real. Y solo 7 de ellos solo medían el sesgo. Eso quiere decir que el resto no solo lo medía, sino que también lo mitigaba, ¿verdad? Pero habían 7 de ellos que solo hacían la medición. Y gran parte del problema que encontramos y que es una de las partes más interesantes de este trabajo que estoy presentando, ¿verdad? Es cómo hacemos para medir el sesgo. Se encontraron solo en esos 20 artículos todas estas métricas para poder medir el sesgo. Y entonces, a mí me interesaba particularmente, bueno, yo soy una persona practicante, ¿verdad? Soy una institución, voy a medir mi sesgo. ¿Cuál de todas uso? Y resulta que es peor aún porque algunas de ellas hasta se contradicen entre sí. Entonces, a mí me interesaba ese punto de vista más pragmático, ¿verdad? ¿Cómo hago para seleccionarlas? Entonces, parte de lo que planteamos en esta investigación es una metodología para lograr eso. Ahora,
Particularmente se trabajó con un modelo de score de comportamiento. Eso quiere decir que era un modelo que trabajaba con clientes que ya estaban constituidos en la institución, o sea, clientes que ya tenían créditos con la institución. Este modelo era una regresión logística. Bueno, probablemente muchos de acá ya conozcan los detalles, pero es básicamente, ¿verdad? Un modelo, ¿verdad? Que trata de determinar la probabilidad de que un cliente caiga en impago a partir de ciertas variables que representamos aquí con los X, ajustando los parámetros betas a un conjunto de entrenamiento. Y las variables particularmente que usamos, en este caso, ¿verdad? Esas X son el atraso actual de los clientes, que tiene que ver con, ¿verdad? En este momento, qué tantos meses, perdón, o qué tantos días de atraso tienen el mes. La edad en crédito, que es cuántos meses ha tenido este cliente créditos en la institución. El saldo actual, que de nuevo, bueno, eso es cuánto está debiendo el cliente en este momento. La tendencia a saldo, que nos dice ese saldo ha ido en aumento o en disminución. El tiempo del último atraso, que tiene que ver con cuántos meses han pasado de la última vez que se atrasó esta persona en sus pagos. El atraso promedio, que es cuántos días atrasa mes a mes en promedio. Y por supuesto el estado, que es la variable que queríamos predecir, que nos dice, ¿verdad?, si esa persona cayó en impago o no. Entonces, en particular, bueno, trabajamos con datos de más de 146,000 clientes con créditos entre enero de 2017 y diciembre de 2021, de los cuales el 38.90% de ellos eran mujeres, y ya desde ahí, ¿verdad?, veíamos algún indicio de que algo podía estar pasando, y por eso también fue que se trabajó con este score en particular. Bueno, el objetivo entonces era construir y evaluar modelos alternativos para tratar de mitigar el posible sesgo de género que pudiéramos encontrar ahí. Entonces, les decía, de nuevo, muy importante en esta investigación es la metodología que estamos planteando para seleccionar esas métricas y esas técnicas para mitigar el sesgo, debido a que, de nuevo, habían muchas en la literatura, y parte de lo que me interesaba es plantear alguna forma de cómo puedo hacer yo ya en una aplicación real, ¿verdad?, para seleccionar cuál de todas ellas utilizar. Entonces, lo primero que hacemos es identificar posibles fuentes de sesgo. Eso se hace por medio de unas definiciones que más adelante voy a explicar en detalle. Luego se toman algunos requerimientos adicionales, y en base a esas, que de nuevo voy a explicar en detalle más adelante, y en base a esas a los resultados de esas primeras dos etapas, se seleccionan las métricas, y ya ahorita voy a explicar exactamente cómo. Con esas métricas, entonces ya podemos medir el modelo actual, y luego, en base también a los resultados de las primeras dos etapas, podemos seleccionar también técnicas de mitigación para mitigar justamente ese sesgo, las cuales podemos aplicar sobre el modelo actual para obtener esos modelos alternativos que, de nuevo, queríamos para tratar de mitigar ese sesgo, y finalmente compararlos con el modelo actual para ver si realmente mejoran, ¿verdad?, en términos del sesgo discriminatorio, y si mantienen buenos resultados en el modelo original. Entonces, empecemos con la primera parte. Durante la investigación encontramos que, ¿verdad?, la mayoría de la gente, cuando piensa en este tipo de sesgos, ¿verdad?, suele pensar tal vez solo en los datos de entrenamiento, ¿verdad? Sabemos que si los datos de entrenamiento vienen sesgados, pues el modelo puede reproducir esos sesgos a partir de los datos. Durante la investigación encontramos que también se pueden introducir esos sesgos durante o después del entrenamiento. Hay varias formas de hacerlo. Yo voy a explicar aquí solo algunas a modo de ilustración debido a temas de tiempo. Pero, por ejemplo, en el caso de los datos de entrenamiento, tenemos un tipo de discriminación o de sesgo que podría ocurrir, que le llamamos tratamiento dispar, en el cual es el más directo, ¿verdad? Históricamente yo he tratado de manera desigual, en este caso hombres y mujeres, y entonces mi modelo puede reproducir esos sesgos. ¿Cómo hacemos para determinar si puede haber ese tipo de sesgo, o por lo menos para descartar, ¿verdad?, si puede haber ese tipo de sesgo en nuestro modelo?
Pues lo que hacemos es tomar los datos de entrenamiento y hacer, ¿verdad? Un análisis de correlación, en este caso entre el género y la variable que nos interesa estudiar, que en este caso era el estado. En este caso sí encontramos una correlación, entonces lo marco aquí con este círculo. Otro tipo de sesgo, por ejemplo, es el sesgo de asociación, en el cual tal vez yo no estoy usando de manera directa, en este caso la variable género, pero también tal vez tengo una variable que está altamente correlacionada con la variable que me interesa estudiar, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de el patrimonio. Sabemos que lamentablemente, ¿verdad? En nuestra sociedad, para los hombres es más sencillo conseguir acceso al patrimonio que a las mujeres. Y si es una variable que yo tomo en cuenta a la hora de definir mi modelo, ¿verdad? El modelo puede aprender sesgos a partir de esta variable y de manera indirecta, pues, sesgar también entonces en base al género. ¿Cómo hacemos para determinar esto? De nuevo, hacemos un análisis de correlación entre las variables y el género. En este caso también encontramos ese tipo de correlación. Otra también muy importante aquí es el sesgo de selección, que es cuando la población que yo selecciono, la muestra que yo selecciono en mis datos de entrenamiento, no es representativa de la población general. Y de nuevo, hay formas de determinar esto. También encontramos un posible sesgo de selección aquí. Esto debido a que recordemos que estamos trabajando con solo clientes ya constituidos en la institución, ¿verdad? Ya tenían que tener crédito, entonces gente que tiene que haber aplicado, que se lo tienen que haber aprobado y ya eso, ¿verdad? Nos genera un filtro a la hora de seleccionar a los clientes que van a estar en el conjunto de datos de entrenamiento. Y bueno, existen otros tipos de sesgo, por ejemplo, este sesgo intencional, este sí se logró descartar, entonces no voy a entrar en detalles con ese. Y como les decía, también hay otros tipos que aparecen durante y después. Por razones de tiempo voy a seguir, pero esa es la idea, ¿verdad? Así identificamos esas posibles fuentes de sesgo. En segundo lugar, tomamos algunos requerimientos. ¿Por qué requerimientos? De nuevo, porque tengo toda esta lista, ¿verdad? De posibles métricas, por ejemplo, que podría yo aplicar. Y entonces la gran pregunta es, ¿cuál de todas uso? Entonces, justamente lo que hacemos para tratar de dilucidar, ¿verdad? ¿Cuál podríamos usar? Bueno, lo que hicimos fue aplicar algunas entrevistas. Bueno, fueron entrevistas semiestructuradas con personas expertas en la institución, en el área de scores de crédito. Y estas entrevistas nos permitieron identificar algunos criterios bajo los cuales podíamos decir que un modelo está sesgado o bajo los cuales podemos considerar adecuada la técnica de mitigación que podamos utilizar. Entonces, algunos ejemplos, ¿verdad? De algunos hallazgos que pudimos encontrar a partir de estas entrevistas. Por ejemplo, a nivel nacional, en Costa Rica todavía no se cuenta con leyes específicas que traten el tema del sesgo de género en el ámbito de crédito. Esto a diferencia de otros países como en Estados Unidos, en Europa, donde ya sí hay algunas leyes más específicas. Obviamente existen leyes generales, ¿verdad?, que hablan del tema de la equidad de género, pero no específicamente en el ámbito del crédito. Otro hallazgo, por ejemplo, no fue necesario cumplir con ciertos requerimientos que tienden a ser un poco más teóricos. No me voy a meter mucho en detalles de qué son, pero había ciertos criterios que no era necesario cumplir. Y, por ejemplo, preferíamos no requerir de hiperparámetros adicionales porque eso a la hora, ¿verdad?, ya de una implementación pragmática, hace que se tenga entonces que tomar una decisión sobre ese hiperparámetro, lo cual, ¿verdad?, dificulta un poco más el proceso. Así se obtienen un montón de hallazgos a partir de estas entrevistas. Entonces, ahora sí, la pregunta es, ¿cómo hacemos para entonces seleccionar las métricas? Perdón, ahí yo creo que me hizo falta señalar el tercer punto. Entonces, vamos a seleccionar esas métricas. Entonces, de nuevo, tengo este montón de métricas. ¿Cuál de todas utilizo? Bueno, recordemos entonces que justamente la metodología es lo que me va a permitir obtener esa información. Entonces, por ejemplo, en el caso, hablamos, por ejemplo, de que el sesgo intencional lo habíamos logrado descartar. Entonces, si logramos descartar eso, podemos descartar esta métrica que está por acá, porque esa métrica trata de medir ese tipo de sesgo.
Otro ejemplo, hablamos de que a nivel nacional todavía no se cuenta con leyes específicas en el ámbito de crédito y equidad de género. Entonces podemos descartar todas esas que están ahí porque todas esas tienen que ver con leyes y muchas de ellas incluso con leyes específicas en Estados Unidos, en Europa. Y así sucesivamente vamos descartando, descartando, descartando. Y en este caso de estudio particular logramos reducir esto a solo 5 métricas. Estas 5 se aplicaron. Yo voy a explicar ahorita solo 3 que son tal vez las que aportan resultados más interesantes también por tema de tiempo. Entonces, por ejemplo, una primera métrica era las personas en el grupo protegido a las que el modelo asigna un resultado negativo. Entonces, en este caso era, ¿verdad?, del porcentaje de mujeres a las cuales se les asigna una probabilidad alta de impago. En este caso, se obtuvo un resultado de 5.93 que comparado a otros valores en la literatura, en realidad está bien, está bajo. Y vean que en este caso, ¿verdad?, se tiende a pensar que entre más bajo sea mejor, pero bueno, la idea es complementar esta métrica con otras y verlo en detalle más adelante. Otra métrica, por ejemplo, el AOD. Esta es una métrica que se fija, ¿verdad? En primer lugar, divide, en este caso, por género. Y luego, también, perdón, de este lado están los hombres y de este lado las mujeres, por ejemplo. Y aquí arriba están los que sí pagan de vuelta su crédito y abajo están los que no. Y están marcados aquí en verde y en rojo los que el modelo etiqueta de alto riesgo o bajo riesgo. Entonces, la idea es, vamos a tratar de fijarnos en que el modelo obtenga la misma cantidad o la misma proporción de errores independientemente del género. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues básicamente lo que hacemos es restar, ¿verdad?, la proporción de errores de este lado menos la proporción de errores de este lado. Y también lo hacemos para las personas que sí cayeron en impago. Y entonces tomamos el promedio de esas dos restas y eso es lo que nos da nuestro resultado. Vean que pueden dar negativo. Y si da negativo, en este caso, lo que quiere decir es que, ¿verdad?, el número de la derecha es más alto que el de la izquierda. O sea que estamos, bueno, en este caso, lo que quiere decir es que estamos favoreciendo más bien un poquito a las mujeres. Comparado igual a otros valores en la literatura, este también está muy bien, incluso da negativo, entonces pues está mejor. Y otra métrica está relacionada con lo que son las redes bayesianas. No voy a entrar tal vez en detalles de lo que, cómo funciona una red bayesiana, pero sí, nada más a grosso modo. Yo a partir de mis datos puedo construir una red como esta donde puedo ver relaciones causales, ¿verdad?, entre mis variables. Y entonces la idea es construir la red bayesiana para mis datos de entrenamiento y quitarle, en este caso, la variable protegida, la variable que me interesa estudiar, que es el género, y las variables que estén directamente correlacionadas con esta. Por ejemplo, en este caso, en este pequeño ejemplo, sería la profesión. Entonces las quitamos y buscamos aquellos clientes que obtengan un mal resultado con esta primera y un buen resultado con esta segunda. ¿Eso por qué? Porque la idea es que pareciera, ¿verdad?, como que los datos de alguna forma están utilizando el género o variables correlacionadas para darle un mal resultado a esta persona. Y cuando no lo usamos, le dan un buen resultado. Entonces pareciera que estamos discriminando de alguna forma, ¿verdad? Esta es la red bayesiana particular que obtuvimos para nuestro caso de estudio. Y vemos ahí señaladas en rojo, ¿verdad?, el género y sus variables directamente correlacionadas, las cuales pues se quitan para seguir esta metodología. Y entonces, en última instancia, lo que se hace es sacar cuál es el porcentaje de personas que están discriminadas bajo esa definición, ¿verdad? Que tienen un buen resultado cuando un mal resultado cuando consideramos el género y un buen resultado cuando no. Y en este caso tenemos un valor de 4.12 que comparado con los valores de la literatura en realidad sí está un poquito alto. Ojo con esta métrica porque esta métrica trabaja solamente sobre los datos de entrenamiento y no sobre el modelo. Entonces, eso nos sugiere que puede haber algún sesgo en los datos, que tal vez el modelo en sí, basado en las métricas anteriores, no está realmente reproduciendo. Pero vale la pena investigarlo un poco más. Y bueno, por último, mencionar que también utilizamos una métrica de exactitud para
revisar, ¿verdad?, que los modelos alternativos mantengan una buena exactitud. En este caso fue el coeficiente de Gini. No voy a entrar en detalles porque no es el énfasis de la investigación. Entonces, una vez que medimos el modelo actual, hacemos algo parecido a todo el proceso que ya hicimos, pero con las técnicas de mitigación del sesgo. Entonces, en este caso, de nuevo, utilizamos la información de las primeras etapas. Entonces, de nuevo, tengo varias técnicas de mitigación. ¿Cuál de todas utilizo? De nuevo, la metodología me da esa información. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado de que no requeríamos hiperparámetros adicionales. Entonces, eso nos permite descartar esta. Hablamos de que habían ciertos requerimientos que no queríamos cumplir. Entonces, podemos descartar esta y así nos vamos y descartamos y descartamos. En este caso, obtuvimos 3 metodologías alternativas para generar esos modelos que podrían mitigar ese sesgo, ¿verdad? Bien. Entonces, voy a explicar 2 de ellas que son las que proveen resultados más interesantes. En primer lugar está una que se llama Fairway, que funciona de la siguiente forma. Vean que este es un proceso muy estándar, ¿verdad?, de entrenamiento de un modelo. Los 2 lugares aquí donde quiero hacer énfasis son esta parte que llaman aquí los autores eliminación de sesgo y esta parte que llaman Fair Flash. La parte de eliminación de sesgo se da durante el preprocesamiento, ¿verdad? Y lo que hacemos es entrenar 2 modelos, uno para hombres, uno para mujeres, y luego eliminamos del conjunto de datos original todas las instancias en las que esos 2 modelos difieren. Entonces pareciera, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahí es que pareciera que el género se está utilizando de alguna forma como para, ¿verdad? Está generando algún dato que preferiríamos no utilizar. Entonces sacamos todas las instancias en las cuales pasa eso. Y Fair Flash es un algoritmo de optimización multiobjetivo en el cual lo que hacemos es definir todas las funciones que queramos optimizar simultáneamente, que en este caso son las métricas de las que hablé anteriormente y el coeficiente de Gini. Y lo que hacemos es sumarlas. Y entonces a la hora de sumarlas, si optimizamos la suma, pues la idea es que se optimice cada una de ellas. Y simplemente pues entonces usamos esa función como la función objetivo del entrenamiento. Y la otra técnica de mitigación también tiene que ver con redes bayesianas. Volvemos a la métrica que de la que hablé antes. Recordemos entonces que yo tenía una métrica, ¿verdad?, que lo que hacía era buscar en la red bayesiana original quienes tenían malos resultados y en la red sin el género y correlacionadas quienes tenían buenos resultados. Entonces, esta vez lo que hacemos es, en una etapa de preprocesamiento, eliminar todas esas instancias del conjunto de datos en las que pase esto. Y en segunda instancia, lo que hacemos es agarrar la misma red que ya habíamos generado y en este caso solo quitamos el género, dejamos estas variables correlacionadas, actualizamos los pesos de la red y esto va a ser en última instancia el modelo que vamos a utilizar como modelo alternativo. Entonces, una vez que ya tenemos los modelos alternativos, procedemos a medirlos con las mismas métricas que teníamos antes y a compararlos con el modelo original. Y estos son los resultados, bueno, un resumen, ¿verdad? Vamos aquí por partes, nada más para verlo en detalle. En primer lugar, vean que el modelo Fairway es el que tiene mejores resultados. Puse aquí en verde los resultados que son buenos, ¿verdad?, que mejoran respecto al modelo original. Y tiene en la mayoría de métricas tiene los mejores resultados. Luego, por acá, la metodología basada en redes bayesianas mejora la métrica basada en redes bayesianas. Esto no es una sorpresa porque los autores justamente la diseñaron de esa forma. Pero aquí tal vez lo más interesante es ver que esta métrica se deteriora en todos los modelos alternativos. ¿Y eso qué es lo que nos quiere decir? Es lo que más o menos le mencioné previamente, que es que el modelo original en realidad estaba favoreciendo un poquito a las mujeres. Entonces, a la hora de tratar de hacerlo más justo, ¿verdad?, a la hora de tratar de eliminar ese sesgo, lo que tiende a pasar es que más bien el sesgo tienda a desfavorecer, en este caso, a las mujeres, ¿verdad?, los modelos alternativos. Y por tanto, ¿verdad?, tiendan a haber una mayor cantidad de mujeres con resultados negativos. Por eso es que pasa esto.
Entonces, bueno, en este caso, a criterio personal, la recomendación para la institución sería mantener el modelo original como está. Y sí, valdría la pena nada más ir a investigar esta parte que era lo que tenía que ver con los datos de entrenamiento original, ¿verdad? Puede ser que haya un sesgo ahí y probablemente sea un sesgo de selección. Entonces, finalmente, como conclusiones, se cumplieron con los objetivos planteados. Reiterar que este fue el primer caso de estudio que no solo mide sesgos de género, sino que también los mitiga y es en un caso de estudio, ¿verdad? Real, en una institución real. También, ¿verdad? Lo más importante es que estamos proveyendo esta metodología que se puede aplicar en otros contextos. El aporte en la investigación también que estamos dando de este mapeo que hacemos entre las técnicas de mitigación y métricas y las formas de seleccionarlo. Por supuesto, el aporte social, puesto que esto, de nuevo, está en un contexto real y puede que la institución tome decisiones, ¿verdad?, en base a este estudio que afecten a personas reales. Y bueno, finalmente, pues encontraron sesgos de género menores, se consiguió una mejora a la hora de aplicar los modelos alternativos y el sesgo más significativo que encontramos fue el sesgo de selección. Muchas gracias. Una pregunta rápida porque me están pidiendo que tenemos que desalojar el lugar. Una duda rápida. Recuerdo que cuando dijo que había varios papers que estudiaban, pero que solamente había uno que se había aplicado como un estudio más profundo acerca de ese sesgo, ¿qué tipo de variable fue la que utilizó? ¿También género o cosas de edad o sobre qué tipo de variable fue la que aplicó? Sí, en este caso estudiamos solo género, entonces probablemente sí fue el género. Sí, sí. La diferencia, digamos, de este estudio con ese es ese estudio, perdón, y eso se me fue a mencionarlo aquí, ese caso de estudio solo medía el sesgo, no lo intentó mitigar. Gracias.